Mientras tanto, nos vamos a ir ahora al living con Tommy y con Paula, pero antes, mira, nos ponemos en tema porque este viernes se celebra el Día de la Lucha contra el Alzheimer. Mira. Yo soy José Ramón Otero, soy sastre, trabajo en un negocio y hacemos trajes. Yo vine a la Argentina a los 17 años, vine en barco. Un viaje divino, un viaje fantástico. Unos bailes así en el centro lucense, hermoso. Yo no era mucho de jugar a la pelota, pero a Pepe, mi hermano sí. Entre telas y trajes, costuras y tijeras, puntada tras puntada mis años pasé. Los fines de semana en los canales, con mi familia pasándola bien. Los hijos y los nietos, el centro lucense, el rojo independiente también disfruté. Mi vida hecha a la medida de cómo soy, de cómo soy. Es lindo recordar, es lindo recordar. Bueno, Paulita, buen día, ¿cómo va? Buen día, qué lindo spot, ¿no? Que nos introduce en el tema. El 21 de septiembre, como decía Nuria, es el Día Mundial del Alzheimer y nos parece importante destacar esta fecha, profundizar, y nos visita una eminencia, el doctor Luis Ignacio Brusco. Él es médico, neurólogo, psiquiatra, educador, neurociencias, investigador, profesor. ¿Qué más podemos decir? Lo tienen que buscar en Google. Y Lili Monsegur, una mujer comprometida con la vida, y le tocó en primera persona acompañar a su mamá y viene a dar su testimonio frente a esta enfermedad. Es un tema sensible porque a muchos nos ha tocado de cerca el tema de deterioro cognitivo de quienes queremos. Entonces, doctor, ¿cómo empezamos a dar este panorama general de lo que es Alzheimer hoy, ¿no? Sí. Bueno, el 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Es un día medio raro porque es el día de la primavera. En realidad se festeja por la cuestión de que es el Día Internacional y se conmemora desde el norte. Claro. Y es el día del otoño, y cuando se pierden las hojas, no cuando empiezan las hojas. Y nos tenemos que adecuar nosotros. Como todo, claro. Como todo. Pero saber además que eso marca que tenemos que tenerlo presente. Todos igual conmemoramos el día y saber que nuestra región, en Latinoamérica, tiene sus características específicas. La enfermedad de Alzheimer igualmente a nivel mundial es un problema pandémico. Si pandémico significa que es una de las enfermedades más discapacitantes del mundo, que es la que más produce costos, además, desde el punto de vista social, familiar y económicos en el mundo, y que se da a partir de los 60 años. Por eso hay tanto promoción y conocimiento de la enfermedad de Alzheimer, porque es una enfermedad que actualmente se ha disparado a partir del aumento de la expectativa de vida de la gente. Claro. Y empieza el pico, empieza a los 60 años hasta llegar a los 80, donde más de la mitad de la gente tiene enfermedad de Alzheimer. Por lo cual hay más pacientes con Alzheimer que los que no tienen Alzheimer a los 85 años. Ahora, doctor, vamos seguramente, aprovechándolo que usted es una eminencia del tema y lo tenemos acá, vamos a ir obviamente preguntándole muchas cosas, muchas también cuestiones que nos van llegando ahora a las redes sociales, de gente que va preguntando obviamente en el día de hoy. Ahora, esto que usted mencionaba, a partir de los 60 años uno empieza a desarrollar, puede llegar a empezar a desarrollar la enfermedad. ¿Antes es imposible? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Es muy buena la pregunta y uno lo iba a comentar ahora, porque en realidad Alois Alzheimer descubre el Alzheimer en 1906, en una Alzheimer presenil, que es lo atípico. Por eso después hubo un silencio hasta el año casi 80, donde empiezan los criterios de Alzheimer a partir de que la población envejece y empiezan a haber casos. Ese que describe Alzheimer son casos familiares que son los atípicos, es el 2 al 3% de la población. En la Argentina tenemos descriptos casos, nuestro grupo, por ejemplo, el Hospital de Clínicas tiene descritos casos, el FLENI también tiene descritos casos, donde describimos patologías
específicas que hay una película bastante conocida, se llama Por Siempre Alice, que describe específicamente eso. Ese no es el problema sanitario y social. Son casos atípicos que si toda la familia antes de los 60 años tiene la enfermedad, es un problema que patológicamente se parece, pero es otra enfermedad que se hereda genéticamente en forma directa. El problema de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que como problemas produce a partir de los 60 años, aproximadamente más o menos 2-3 años, pero si es antes de los 60 sospechamos que no sea otro tipo de problemática. Y ahora le hago otra consulta, obviamente aprovechando. ¿Es hereditario o no es hereditario? Claro, otra vez muy buena la pregunta, porque dijimos que la familiar es hereditaria. La enfermedad de Alzheimer también es hereditaria, pero con menos carga. Hay prevalencia, aumento de riesgo, pero realmente la enfermedad de Alzheimer, cáncer de mama y diabetes tipo 2 son de las 3 enfermedades que más carga genética tienen, pero lo que llamamos carga esporádica. Para ser claro, carga esporádica tiene que ver con muchos genes que tienen que coincidir influidos por el medio ambiente. Es decir, que haciendo actividades del medio ambiente, desde modificar la presión arterial hasta el ejercicio aeróbico, puede retrasarse la expresión de esos genes, lo cual puede cambiar que en vez de comenzar la persona a los 60 años, comience a los 85 con la enfermedad de Alzheimer. Porque si uno suma todos los factores, hace que los genes no se expresen. Todo el tiempo se están manifestando genes. No todos se manifiestan de nacimiento, la mayoría no se manifiestan. Y se van manifestando después. La idea es que la enfermedad de Alzheimer coincide con esta instancia. Dentro de nuestra región hay características genéticas que estamos estudiando, lo estamos describiendo este año, publicando un paper de la característica latinoamericana, y hay genes de riesgo como un gen llamado APOE, que es un gen para el Alzheimer de los viejos, de riesgo, que aumenta fuertemente el riesgo, pero sin necesidad de que la persona lo tenga, por lo cual esas personas 30 años antes pueden ser tomadas y hacer prevención primaria y evitar que la enfermedad se comience tempranamente. Eso es crítico, porque si uno baja o retrasa 5 años el comienzo de la enfermedad, baja a la mitad la cantidad de pacientes. En la Argentina tenemos 500.000 personas con Alzheimer, con un impacto entre 2 y 3 personas más, porque es la familia. Es decir, el paciente con Alzheimer, Lili va a contar la sobrecarga de cuidador, que es nosotros otro paciente más de otra manera, ¿no? No puede ser un enfermo, pero porque tiene una sobrecarga muy importante, ¿no? Lili, el caso de tu mamá, a mí me impresionó cuando leí o vos me comentaste, la acompañé en el olvido. Esa fue tu frase que a mí me impactó. Sí, la verdad que el Alzheimer le pega fuerte a la familia, porque cuando tu mamá se olvida que es tu mamá, vos también te olvidás que sos la hija, pero a la vez tenés que seguir jugando de hija. O sea que empezás a olvidar con el otro. Y solamente, yo lo digo siempre porque con él trabajamos ya hace muchos años juntos, la única manera de poder sobrevivir a un familiar con Alzheimer o a una persona querida es con mucha paciencia y con mucho amor. Tenés que duplicar el amor que sentís por él, porque la verdad, y en Alzheimer Argentina hay un espacio para esto que se llama Cuidando al Cuidador. Los cuidadores realmente se agotan, cansa. Es fuerte, es muy fuerte. Es una enfermedad que atañe a todo el grupo familiar, porque tenemos que estar siempre... Es como volver a tener un bebé, pero un bebé grande. Entonces a un bebé, bueno, hace travesuras. Bueno, este señor grande o esta señora grande las vuelve a hacer. Ahora, Lili, no sé hasta dónde querés contar, vos obviamente andá parándome, pero contanos un poco por ahí para el que está del otro lado y por ahí empieza a haber determinados síntomas, que en un rato vamos a hablar de los síntomas del Alzheimer, si es que hay, si no hay, si existen o no, pero yo cuento lo mío, Doc. Claro, no, vos Lili, obviamente. Yo cuento lo mío. Lo mío fue muy gracioso, gracioso, dentro de todo al principio era gracioso, porque mi mamá fue una de las personas más inteligentes, la conoció, más inteligente que yo conocí en mi vida, y una señora sumamente educada. Y mi mamá perdió el filtro y empezó a decir malas palabras, cosas que no decía. Era muy gracioso, mi mamá había sido maestra, profesora, decía cualquier barbaridad. Lo que se le venía poco, y yo decía, mamá. Bueno, para dar un ejemplo, empezó a tener problemas de caminar y yo la llevaba en una sillita de ruedas. Entrábamos a un lugar, una roticería, manoteaba una milanesa y se la comía. O sea, entiendan que al principio yo decía, mamá, ¿qué haces? Y yo decía, disculpe, tiene Alzheimer. Sí, me comía. O sea, al principio era como hasta gracioso encontrar que dejó de sufrir un montón de cosas para empezar a vivir como una niña. Pero después empecé a sufrir yo. La familia, el entorno, ¿no? Y es duro. Es muy Pero duro. me ayudaron mucho mis hijos, la verdad, mi marido. Si no tenés un entorno que te sostiene, solito es duro. Es difícil. Es duro. Tenés que tener un grupo familiar, tenés que tener contención de profesionales, tenés que llevarlo a los lugares claves, porque si no hay también mucha gente que habla al cohete. Entonces vos vas corriendo desesperada a hacer todo lo que te dicen que hagas. Y mucho amor, conectarse mucho con la emoción. Conectarse con la música, con los sabores, con los olores, porque él pierde lo que creía que sabía,
pero acá adentro le queda. La emoción. Si vos te acercabas, te huelen y saben que sos su hija, aunque no te lo puedan expresar, aunque no te digan, hola hija. Pero, por ejemplo, a mí que me gusta cantar, yo llegaba y cantaba, y mi mamá ya me miraba y sin hablar, pero brillaban los ojitos porque entendía que era yo, Lili, que le cantaba. Y, por ejemplo, yo tengo muchos perritos, yo le ponía el perrito arriba de la cama, y ella, que prácticamente no movía la manito, acariciaba ese perrito. Y volver a conectarse con eso, volver a conectarse con lo de adentro, con lo más profundo, con lo que para mí nunca se pierde. Eso nunca. Es así. Doctor, ¿cómo son los síntomas iniciales? ¿Cuándo hay que prestar atención? Lili dijo muy importante, no hay pacientes en general, sino cada paciente es una individualidad. Y lo que era el paciente se modifica, pero sobre la característica del paciente. Por eso es muy buena la descripción que hace ella. Sin embargo, hay generales donde el primer síntoma en el 85% de los pacientes corresponde a la memoria. Eso sí es en general. Es decir, la memoria que tiene que ver con olvidar las cosas recientes. Sí. Se acuerdan todo el pasado y no reciente. Esto es muy caracterizado ya en muchas series y en El hijo de la novia, y muchas instancias. Pero hay que decir a la gente que olvidarse no significa tener Alzheimer. Cuando hacemos una campaña en memoria, la mayoría de la gente viene por trastornos de ansiedad, por depresión, por angustia y no por memoria. Así que nosotros tenemos test neurocognitivos que evaluamos y decimos, usted quédese tranquilo, que no tiene. Claro. Así que primero un mensaje tranquilizador. Bien. Que lo bueno de un centro de Alzheimer es decir, señor, usted quédese tranquilo que no tiene Alzheimer. Segundo lugar, cuando uno lo detecta, puede actuar y retrasar la enfermedad a partir de las acciones que uno puede hacer, ya no hablando de prevención, sino cuando el paciente desencadenó la problemática. Y el principal síntoma es la memoria y el otro síntoma es la apatía, que mucho no se describe, que es la falta de motivación. Lo que era el paciente en cuanto a hobbies, disfrute del trabajo o angustia también, no es depresión, es apatía, no se angustian tampoco. Entonces, eso sí descontrola mucho a la familia porque empiezan a desconocer, como bien dijo Lili, otra persona. Claro. Que no se angustia por las cosas que se angustiaba, ni se pone contento por las cosas que se pone contento. Que es como un cambio de personalidad, porque Lili recién contaba, ¿no? Lo de la madre, que por ejemplo nunca insultaba y de repente empezó a insultar. Tremenda. Claro, y por ahí eso, digamos, es un motivo, ¿no? De consulta. Absolutamente. Eso es un proceso de desinhibición. Claro. La persona pasa a ser otra persona desde el punto de vista de sus inhibiciones, pero también, como decía recientemente, el primer síntoma, el más leve, acompañado de la memoria, es la falta de... El cambio de su motivación, claro. Ese motor interior que tenemos, que las personas notan que ya no está con esa energía anímica que tenía la persona. Y el tema de la motricidad también... La motricidad en estadios posteriores se deteriora fuertemente porque la enfermedad de Alzheimer empieza por la corteza cerebral. Para que entienda la gente, la enfermedad de Alzheimer corresponde a una muerte neuronal acelerada. El cerebro va a 10 años por año y el cuerpo queda estable. Entonces la persona tiene entero muchas veces el cuerpo y el cerebro no. Claro. Entonces dentro de esa instancia, primero se altera la corteza cerebral y luego la subcorteza, produciendo problemas motores también, pero eso mucho más adelante cuando ya la enfermedad está desencadenada. Y perdón que abuse de usted, Doc, pero el tema del dolor, ¿ellos sienten algún dolor? ¿No lo sienten? El paciente siente dolor tanto físico como anímico hasta el final de su existencia. Tal es así que, como bien dijo Lili, la emoción se preserva. Nosotros le enseñamos a los pacientes no contar las cosas, no contradecirlo, porque a veces cuesta entender que esa persona que se está desinhibiendo, él lo hace por una enfermedad y no porque está portándose mal. Claro. Y nosotros le explicamos, no, hay que darle la razón y no contradecirlo mucho porque el paciente se angustia, no recuerda ni siquiera el reto, pero queda angustiado. Claro, porque la memoria emocional va por otro lado de la memoria que llamamos declarativa, que es lo que la gente conoce como memoria. Entonces, es muy importante la enseñanza, que bueno, Lili, te diste cuenta que lo tiene muy claro, pero es muy importante formar a la gente. Porque dentro de lo que es entorno te puede aparecer el enojo, como decir, ¿cómo está haciendo esto? ¿Cómo dice tal cosa? Ay, entonces se enojan hasta que descubrís lo que vos estás diciendo. Y la gente no nace sabiendo, hay que enseñarle que ese proceso no es un envejecimiento normal, sino que es un envejecimiento patológico y que hay que comprenderlo. Ahora, Lili, en tu experiencia de vida con tu madre, ¿cómo fue, digamos, cuando te enteraste que tenía Alzheimer? ¿Cómo fue el tema del apoyo? Me imagino que seguramente, bueno, recurriste al doc también. El doc apareció ahí, el doc. Claro, que te asesoró. ¿Cómo son esos primeros meses, digamos, de que tiene la enfermedad o que te enterás que tiene la enfermedad? La verdad que me enteré primero en un veraneo. En un veraneo estábamos en una playa con todos mis hijos. Y mi mamá, que vuelvo a reiterar, era una persona sumamente educada, empezó a decir cosas extrañas que mis hijos se morían de risa, porque decían, mira lo que dijo la abuela. Y yo empecé a tener un sonidito ahí de campana, de decir, mamá, ¿qué está pasando? Después empezó a desinhibir. Desinhibir significa que a veces se sacan el camisón y aparecen caminando por ahí. O decís, upa, vamos a buscar algo. O sea, todo lo que yo cuento que parece tan simple, en la vida cotidiana muchas veces te enoja. Y la hija o el hijo o las personas que están a su lado retan lo que decía.
Ignacio, y no hay que retar, porque hay que entender que no es que lo hace adrede, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Y hasta a veces hay una sonrisa mientras lo hace. Claro. Entonces, vas acompañando un proceso que es difícil, que es duro, que vuelvo a insistir en lo que dije antes, solamente el amor inmenso y una gran paciencia, porque encima es muy largo. El proceso del mal de Alzheimer dura años. Y durante esos años vos tenés que armar una estructura para sostenerlos, una estructura que de hecho es cara, si tenés que pagar personal para cuidarla, si tenés que internarla en un lugar es caro, y si no, toda la familia se ve afectada, porque no los puede dejar solo, porque pueden prender el gas, porque pueden abrir la puerta, salir y perderse. En el caso de mi mamá, un día me llamaron en un supermercado muy grande, diciendo a la señora Lili, la llama su mamá. Y mi mamá se había quedado parada en una góndola así. Y ahí dije, bueno, esto está mal. Médico, tomografía y 2 agujeros negros en el cerebro. Y dije, tiene 2 tumores. Yo dije al médico, a la doctora Miriam Levy, que le agradezco un montón, que siempre estuvo a mi lado, acá hay un tumor. Y me dijo, no, acá hay Alzheimer. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Pensando, ¿qué se hace? Aguantátela. Empecé a trabajar, empecé a llegar a Alzheimer Argentina, empecé a buscar los profesionales que saben, como el doctor Brusco, empecé a relacionarte con otros que la pasaron antes que vos, que te pueden dar recomendaciones. Yo aprendí un montón. Aprendí a olvidar con ella, pero aprendí a conocer a otra persona. Y aprendí también de algo, del inmenso amor que yo tenía por mamá. Aprendí de ese inmenso amor. Fue un privilegio poder cuidarla. Agradezco. Ahora, Pau, vos interrumpime, porque si no por yo hablo mucho. Digo, el tema de los cuidadores, ¿no? Sí, el tema de los cuidadores y más que nada, digo, no hay hoy en día una cura, ni mucho menos, pero ¿cómo se lo puede acompañar, digamos, o si hay alguna manera de acompañarlo médicamente? O sea, ¿hay algo que para que tome, no sé, digamos, hablo de la ignorancia pura, por ahí hay alguien que nos está viendo y escuchan los síntomas que cuenta Lili, que nos cuenta usted, y dice, bueno, por ahí tengo que ir a ver a mi madre, a quien fuese. Digo, ¿qué se hace desde la medicina para ayudarlos? Sí, de la medicina, una vez decretada la enfermedad, que quiero decir que es un momento avanzado, porque hoy se sabe que el diagnóstico prodrómico preexistente, preclínico, significa que antes que comience la enfermedad, 20 años antes, se están depositando unas proteínas patológicas en el cerebro sin producirse la enfermedad, por lo cual la acción hoy es mucho más a la atención primaria que al paciente. Con el paciente, hoy hay igualmente medicamentos que retrasan la evolución. Lili dijo, los pacientes viven mucho porque se está actuando mucho sobre los pacientes. Hay que imaginar, por ejemplo, que el promedio de vida antes era entre 5 y 10 años, hoy más de 15 en general si el paciente se maneja correctamente, lo cual aumenta la carga del cuidador, pero también, y los costos. Cada paciente gasta en salud por 10, el gasto en salud de un adulto mayor, lo cual es muchísimo, pero por otro lado hay medidas concretas, farmacológicas y además terapéuticas de otro tipo, como alimentarias, como ejercicio aeróbico, como medidas del cuidado del sueño, que son críticas para la sobrevida del paciente y para el bienestar del paciente y para la calidad de vida del paciente, pero además para la prolongación correcta con calidad de la persona. No hay un medicamento contra la enfermedad para curarla, pero sí hay medicamentos para que evolucione mucho mejor. Claro, para retrasarlo un poco. Exacto, y para la calidad de vida también, y para que esté conectado el paciente y no deprimido. Hay muchas variables. Lo que nosotros entendemos que no hay que sobrecargar al paciente con psicofármacos. Es un punto central. Sí ordenar el ritmo sueño-vigilia correctamente, pero no sobrecargarlo. A veces no hacer también es parte de la acción médica. A veces cuando viene el paciente le sacamos medicación más que darle medicación. Sí, la acción médica no es esa. Y después cuidar al cuidador. Hay que pensar que el paciente en general está con una mujer o con un hombre que es de su misma edad y que sufre tanto o más que el paciente. Totalmente. Y muchas veces se muere antes el familiar que el paciente, por lo cual cuidamos mucho al cuidador, porque una vez que se nos va el cuidador, se nos va el paciente. El caso de Lili es la hija y bueno, se puso la mochila al hombro, pero muchas veces están 2 viejitos solos y ahí es muy importante el bastón del cuidador. Y también está el enojo de los hijos, Hay muchos hijos que se enojan, ya se enojan cuando el padre se hace grande. Imagínate cómo se enojan cuando el padre se hace grande de una manera que los molesta y que no lo entienden. Y eso es lo que habría que hacer hincapié en esta semana del Alzheimer o en este mes del Alzheimer, que no hay que enojarse porque es una enfermedad. Lo están haciendo lo mejor que pueden y nosotros tenemos todos como sociedad
acompañarlo lo mejor que podemos. Es increíble lo que está pasando en el mundo porque cada vez hay más personas mayores, cada vez la gente vive más. Claro. Me estaban diciendo hoy que la mamá o la abuela cumplía 100 años, todo el mundo, antes encontrabas un señor de 80 y aplaudíamos, ahora encontrás gente de 90 haciendo la cola sola en el banco con una carterita y vos le preguntás ¿cuántos años tiene? 90. Totalmente. ¡Wow! Y está haciendo un cheque. Sí. Entonces, nos tendremos que acostumbrar a convivir, a que la juventud y la no tanta juventud tienen que aprender a vivir juntos. Y una sociedad, por lo menos la occidental, que vive tan aislada los unos de los otros, ¿no? Como que todos vivimos solos nuestra vida, vamos a tener que aprender a vivir en comunidad. Es así. Me parece. Doctor, desde la asociación dan siempre servicios, charlas, Sí, conferencias. tenemos charlas semanales y quiero decir además que no es la única asociación, hay 2 o 3 ONG muy importantes en Argentina que pueden buscarlo por internet y bueno, en el caso nuestro es alzheimer.org.ar, que ahí tienen charlas de cuidadores, asesoramiento, instancias donde pueden bajar videos del cuidador y aprender directamente online para todo el país, es decir que no es necesario estar presentes, es un punto crítico ese. Sí. Bueno, la verdad que ha sido pero un gusto total. Primero Lili, obviamente por la franqueza de venir acá y contarnos tu experiencia de vida. Paulita, nos conocemos Ya hace lo sé, Paulita. Y tu sueño, que es una casa. Mi sueño sí, es nuestro sueño. Sí, bueno, sí. El sueño es algún día poder tener un hogar, pero como de día. Así como la gente puede dejar un niño en un lugar, poder dejar también a las personas haciendo trabajos, cuidados y pasarlos a buscar. Hace tiempo que estamos pidiendo cumplir ese sueño de tener un lugar especial para Alzheimer Argentina, para que se pueda trabajar mucho en lo que viene. Sí, porque claro. Los señores como él están pensando en cómo llegar a lo que viene. Y seguramente se dará porque te vemos, digamos, mucha energía y te agradecemos en serio que hayas venido y contado tu anécdota, es fundamental para mucha gente que nos está viendo y al doctor también, al doctor Luis Ignacio Brusco, una eminencia del tema, fuiste muy claro, para la gente que está viendo del otro lado fuiste súper claro, a pesar de que vos tenés todos los conocimientos técnicos, fuiste muy claro, así que te agradecemos también muchísimo por haber venido. Gracias por la visita. Y el tema también de los, ¿cómo era que se ayudantes? No, ¿cómo decimos? Cuidadores. Fundamental eso, los cuidadores. Exactamente, cuidar al cuidador. Muchas gracias por haber venido. Y manos Paulita, a la obra con paciencia y amor y por supuesto con los médicos. y vos también, gracias porque aparte a Paulita también le toca de muy cerca, así que es un tema fundamental para ella. ¿Sí? Hoy quedé así. Gracias, Paulita. Gracias, Tommy. Bueno, nos vemos el jueves. Nuri. Gracias, Tommy. Nos vamos a ir a la pausa ahora, Cuando estamos cerquita de las 9:15 de la mañana, tenemos más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana. Estamos a la expectativa de lo que puede llegar a decir o no Oscar Thomas, el último de los detenidos en la causa de los cuadernos. Ya está en tribunales delante de Bonadío. Ya volvemos.